queda un reposo. O sea, la reflexión es queda un reposo. Cuando se habla de esto de reposo, la gente piensa que solamente es un día. Hay muchas partes en las escrituras donde se habla de un reposo. Cuando se refiere a un día y es Dios, no el ser humano, y en 6 días terminó Dios toda su obra y el 7º día descansó. Si lo contamos en los días de la semana, pues puede caer el sábado. Después de esto viene la otra orden. Dios saca un día para que le adore. Miramos las razones. El pueblo de Israel va a adentrar a una tierra que fluye leche y miel, o sea que produce de todo. O sea, hay mucha ocupación. Van a tener demasiados esclavos. Los países o las gentes que sometieron bajo su yugo. Y sabemos que nuestro Dios no es el que anda detrás de las pisadas, sino es el que informa el futuro y las cosas que van a suceder. Y si alguien tiene un Dios así que le informe del futuro y las cosas que van a suceder y lo que Él promete en el futuro, pues le digo yo, pues comparemos el Dios que tiene con nuestro Rey y Salvador Jesús. En este caso encontramos, no había tiempo para orar a Dios, entonces Dios escogió un día. Y en ese día no se permitía hacer ningún trabajo de siervo servil o para el mundo o humanitariamente. Ese día era proclamado única y solamente para Dios. Ese día no se hacía ni comida, pero sí se comía porque se guardaba de un día para otro para poder alimentarse. Y ese día se estaba preparando para adorar a Dios. No un día para adorarlo, como muchos santificaron el día, y en el día sábado nadie puede hacer esto, nadie puede esto, tiene que ser apedreado. Y la gente santificó un día y se agarró de un día, pero no hicieron lo que Dios mandó, a adorar a ese que les dijo que ese día era para él. Y en ese día no era nada, solamente adorar a Dios. A Dios se adora obedeciendo. Si Él dijo, guárdalo, quédate en casa tranquilo, estás adorando a Dios porque estás cumpliendo lo que Él manda. Ese día es el que muchos han sacado grupos, los han nombrado de ese día y adoran un día, pero no adoran a Dios. Cuando Dios vino en los días de su carne, encontramos que les dice a los saduceos y fariseos que de entre su religión, el día sagrado sábado, sus discípulos recogían espigas, las comían, hicieron muchas cosas y dijo, ese hombre está fuera de la ley de los judíos o la ley de los fariseos o saduceos. Dijo, ¿por qué no le dice nada a sus discípulos que están violando el sábado? Él les dice claramente, el sábado fue dado o creado por causa de ustedes. ¿Por qué? Porque ustedes no adoran a Dios. Y si no se les obliga, no lo hacen. El sábado no es por causa de Dios, sino por causa de ustedes. Y el sábado es para adorar a Dios y para hacer el bien. Y todavía les dice, ¿quién que tiene una oveja y cae entre un hoyo, el sábado no la saca? ¿Y por qué eso sí no infringen la ley? O el sábado se hizo para hacer el mal. Digo, el sábado fue hecho para Dios, entonces la gente hizo del sábado un ídolo. Lo mismo que de las escrituras. La gente hizo de las escrituras un ídolo. Las escrituras son la guía para nosotros conocer un poco más de la historia de este Dios maravilloso luchando contra un pueblo rebelde y donde están sus promesas dadas por sus siervos y que nosotros debemos acoger o agarrar esas promesas y serle fiel a Dios para poderlas obtener. No hacer del libro un ídolo como muchos han hecho un ídolo del libro también. El santo libro, no. Nosotros tenemos que ser santos para Dios. Bendito el nombre de Jesús. Encontramos en esto, cuando habla de reposo o descanso, las escrituras, Dios le había prometido un reposo al pueblo de Israel y encontramos que cuando iban a entrar a la tierra prometida, el pueblo de Israel se rebela contra Dios y encontramos que Dios se enoja con ellos y le dice, por cuanto han
desobedecido mis mandamientos y mis leyes, no entrarán en mi reposo. O en el reposo que yo le... ¿Cuál era el reposo que tenían ellos? Dejar de ser esclavos y venir a disfrutar de una tierra que fluía leche y miel, libres para poder hacer ellos lo que querían, aunque no era lo que querían, sino para poder adorar a Dios. Porque Él los sacó de Egipto con el plan de que deja salir a mi pueblo para que me adoren en el desierto. Y usted mira las escrituras que no lo adoraron en el desierto. Por allá llegó Jetro a visitar a Moisés y hizo un sacrificio y comieron, o sea que el que llegó a adorar a Dios era de otro pueblo, pero también siervo de Dios. Y encontramos hasta que no les impuso la adoración obligatoria, no empezaron a hacerla. La adoración obligatoria es cuando dice, usted tiene que sacrificar un cordero así, así y así. ¿Y ahora qué? Tocó hacerla. Después se volvieron y dejaron de hacerla, lo hicieron a su propio gusto y ya Dios no recibió sus sacrificios. En ese caso miramos que si usted lee en los Salmos y en muchas partes de las Escrituras encontramos que Dios juró en su ira que no entrarían en su reposo. Por lo cual encontramos que toda la humanidad mayor de 20 años, el día que se rebelaron contra Dios, se les fue dictada sentencia que no entraría en su reposo y encontramos que en un lapso de 40 años murieron. Y si de 20 años para arriba el que tenía 21 murió de 61 años. O el que tenía 22 murieron a temprana edad. Por el problema de no haber obedecido a Dios. Y encontramos que no era obligatoria la muerte prematura, pero encontramos los que obedecieron pasaron. Usted encuentra a Caleb y a sus compañeros que dieron noticias buenas. Encontramos que cuando llegaron a la tierra prometida, les pregunta a Josué, ¿van a entrar? Dijo, yo estoy como el día que Dios me llamó. O sea, el día que lo llamó en el desierto a mirar la tierra, a mirar la tierra, dijo, estoy con las mismas fuerzas. Y miramos cuánto tiempo vivió. Y miramos que no entraron en el reposo por desobediencia. Y eso es lo que anuncia la Biblia hoy en día, que falta un reposo para el pueblo de Dios. El que ha adentrado en Jesús descansa de sus obras. ¿Por qué descansa de sus obras? Porque va a hacer las que Dios le manda. Va a cambiar de posición, va a cambiar de dirección, va a cambiar de lugar y va a cambiar de objetivo. Ya no voy a hacer las mías, sino las de Él. Eso era lo que Dios quería en el desierto. Que pasaran a la tierra prometida y un descanso a hacer lo que Dios manda, no lo que ellos querían. Bendito el nombre de Jesús. Así que nosotros, para entrar a Jesús, tenemos que conocerle. Él lo dijo en los días de su carne, yo soy el camino, la verdad y la vida. Él le dijo, yo soy la puerta y el pastor de las ovejas. Y por como Él es la puerta, hay que entrar en Él o que Él entre en nosotros. Pero para entrar tengo que conocerlo. Encontramos que si nosotros como siervos de Dios hemos entrado en Él o Él como espíritu que ha entrado en nosotros, se han de terminar nuestras obras para hacerlas de Él. Este pueblo he creado y mis alabanzas publicarán. Y si está publicando las alabanzas de nuestro Rey Salvador Jesús, ya no está haciendo su obra, está haciendo otra. Ya descansó de las cosas del mundo. No muchos que creen que por el conocimiento y la forma o la rutina de un culto o de una costumbre es la salvación. Y no dejan de hacer las obras. Por un lado hacen las del mundo y por otro lado vienen y adoran a Dios. Como les dice ayer, este pueblo de labios me honra, pero su espíritu está lejos de mí. Vienen y hablan, se arrodillan, gritan y molestan, pero toda su fuerza se la está llevando otro. Y su pensamiento está en otro lugar. Y su espíritu va para otro lugar. Es importante nosotros saber y entender a qué reposo hemos entrado y qué reposo nos falta. Los reposos que habla Dios están cambio. Cambio de lugar, cambio de dirección y cambio de ley, cambio de costumbres y cambio de obras. El pueblo de Israel salía de esclavo a libre. Salía de vivir en un desierto. Solamente por el poder de Dios a vivir en una tierra que le producía todo.
O sea, cambio completo. Nosotros salimos del mundo al reino de Dios. Aunque estamos en el mundo, no pertenecemos al mundo, somos el reino de Dios en el mundo. Y cuando hablamos del reino de Dios es porque el rey todavía está en el planeta Tierra. Dios es espíritu y habita en sus siervos, en estos que obedecen y le aman. Bendito el nombre de Jesús. Entonces es importante, hermanos, en este tiempo que estamos, nosotros haber entendido que sí hemos entrado a un reposo y cuál es el reposo que Dios quiere. Yo no puedo hacer más las cosas del mundo, aunque a muchos le parezcan agradables, pero no son agradables. Lo digo yo personalmente, a mí con esa musiquita así del mundo, yo creo que me matan rapidito. Yo me monto un carro y eso que suenan y casi que brincan ahí, vaya a los 10 minutos ya a mí me da dolor de cabeza y me da ganas de decirle, vea, bájale a la musiquita si quiere, que no me cae bien. Y si de pronto no le baja la musiquita, le digo, vea, para y déjeme aquí mejor. ¿Por qué? Porque siento que eso no es lo que le agrada al Espíritu de Dios que mora en mí. Y yo no puedo forzar lo de Dios para el mundo, sino bregar a obedecer lo de Dios. Y estar dispuesto, no es que no les gusta, no importa que no les guste a ellos, si le agrada a mi Dios, hagámoslo. Porque ¿de qué me sirve estar en paz con el mundo y ser enemigo de Dios? Debemos de pensarlo bien qué estamos haciendo. Si verdaderamente nosotros queremos entrar en su reino, queremos estar en su reposo, y falta un reposo para el pueblo de Dios. Y el reposo para el pueblo de Dios es cuando salgamos de este planeta a morar en el cielo con Jesús, con un cuerpo celestial, a hacer las cosas que Él ordena. Que es la esperanza de nosotros, los que buscamos honra, gloria e inmortalidad, que solamente la encontramos en nuestro Salvador Jesús. Porque muchos no buscan la honra, la gloria y la inmortalidad, muchos buscan el cargo, el mandato, yo soy el que mando, ustedes son míos, y muchos buscan las costumbres. Hermano, vaya a la iglesia, lo que no es iglesia le llaman iglesia, vaya al ídolo o al salón cultural, allá no vas a encontrar nada bueno. Busca a Jesús mientras pueda ser hallado. Acércate a Él, amén. Recíbelo a Él, lucha por ser lleno de su Espíritu, porque si Él no te sella con su Espíritu, estamos en conflictos, porque el que no tiene el Espíritu de Jesús no es de Él. Pega duro, hermanos, pega duro. En muchos grupos que dicen que el Espíritu Santo no se necesita ya, que únicamente necesita ser fiel al grupo, ese grupo no te va a dar nada. O sí te dará cosas terrenales, te dará comodidades, te dará, como dice, amigos terrenales, te hablará de Dios, pero no te dará a conocer a Dios. Y es un punto difícil en el tiempo de que estamos. Cuando dice, no, hermano, el Espíritu Santo no es tan importante. Sí, en una parte es cierto, no es tan importante para ir al infierno o para estar en el mundo. Pero para ir al cielo es un punto importante. No para desalentar al que no lo tiene, sino para esforzarlo a que le sea fiel a nuestro Salvador para que Él more en él. El Espíritu Santo no es algo que alguien te pone esfurucándote el pelo, clavándote de cabeza o a gritos. Ese cuento no te lo comas más. El Espíritu Santo lo recibe alguien que obedece a Jesús y Jesús viene y mora en él. El Espíritu Santo no le pertenece a un pastor ni le pertenece a un grupo. El Espíritu Santo es Dios. El mismo Dios que se manifestó en carne es el mismo Dios que quiere morar en ti. Amén. Pero le debes de obedecer. Y cuando tú tengas esta experiencia, cuídate de no abandonar a Dios. Amén. Él no te va a abandonar, amén, pero tú por las costumbres de este mundo y las cosas temporales abandonas a Dios y Dios no te obliga a seguirlo. Dios quiere que lo sigas por amor, amén, por conocimiento y por lo que Él ha prometido darte. Así que los que esperamos entrar en el reposo eterno, falta uno porque no quedan más reposos para el pueblo de Dios. Hubieron muchos. Reposó Dios, ese es de Él. El día de reposo para adorarle, de entrar a la tierra prometida, de entrar en su reino. Y ahora queda un reposo, el reposo eterno, para vivir con Él por toda la eternidad. Y si allá no lo alcanzaron por desobediencia, aquí hay la mayoría que no lo va a alcanzar por desobediencia. Aunque piensen estar haciendo lo correcto, no están obedeciendo a Dios. Y si alguien se adueña de lo de Dios, no entra a Él ni lo que le pertenece a Él.
Pedro lo explica que hay que tener mucho cuidado con la grey, con las ovejas o con el pueblo de Dios. No se enseñoríen de la grey de Dios o del pueblo de Dios. No lo hagan. ¿Por qué razón? Porque Dios no comparte su gloria con nadie. Tú no puedes hacerte dueño de las ovejas de mi Señor Jesús si eres una oveja de Él. No puedes prometer cielo si apurado podemos entrar a las fuerzas. Y a veces me pregunta alguno, ¿a las fuerzas cómo? Está escrito. Si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? Porque el impío y el pecador llegan y dicen, a mí no me puede condenar Dios. Dios es bueno, otro Dios es amor, otro Dios ya perdonó los pecados y yo dentro, ¿porque dentro? No es cierto. Y te pongo un ejemplo sencillo. Si el río está crecido, con dificultad pasan los valientes nadadores. ¿A dónde aparecerán los que no saben nadar? Si con dificultad pasaron los valientes nadadores, los que saben nadar, los que practicaron, ¿a dónde aparecerán los que no saben nadar? Ahí donde digo, ¿a dónde aparecerá el impío y el pecador? Impío el que se aparta de la piedad o del amor de Dios, porque ese es el primero que es castigado, porque el castigo empieza por la casa, primeramente y después afuera. Por eso está en primer lugar el impío, el que se aparta de la piedad, el que dejó de creerle a Dios, el que quiere robarle las cosas a Dios. Hay alguien que lo hizo sin prestar atención y pensó que no tenía ningún problema. Moisés pensó o no pensó las palabras que dijo. Dice, y nosotros le dimos agua de la roca a ustedes. Y de una vez se le enojó el patrón y le dijo, Moisés, tú no me honraste. Tú me quitaste la gloria y la honra. Tú no le diste agua a nadie. Porque Jesús era la roca que lo seguía en el desierto. Y por esa pequeña que se ve, pequeña cosa, y no la grande que están haciendo muchos ahorita, que tienen hasta iglesia, él no pudo entrar al descanso, al reposo o a la tierra prometida. Ahora te le vas a meter tú que le quieres quitar todo. Esta es mi iglesia, nuestra iglesia. Hermano, usted no se va porque usted pertenece a nosotros. Y si usted se va, se les carrean sus hijos, le echan maldiciones de cuanto hay. Esto no es de maldición, este es el camino de bendición. Amén, amén. Si te quedas, llegarás a la meta. Y si te sales, no sé qué te pasará. Pero sin la protección de Dios es difícil vivir en este mundo. Amén, Señor Y más nosotros que estamos marcados con el sello de la salvación. Porque a muchos ni saben qué sello tienen. Pero si alguien se bautiza en el nombre de Yeshua, en el nombre de Jesús, para perder sus pecados y para pertenecer a Él, queda con un sello. Que aunque le quiera trabajar al diablo no puede. Es una burla en el mundo. No lo aceptan los grandes espiritistas porque tiene un sello que nadie se lo va a quitar. Amén, gloria a Jesús. Pero ese sello no lo puede salvar. Quedó en problemas porque ni a Dios le puede servir ni al mundo. Y hay muchos que han querido regresar y no han podido. Pero hay muchos que la misericordia de Dios los ha aceptado de nuevo. Como dice Pablo, yo lo que hice lo hice por ignorancia y por esa razón estoy aquí, me aceptó Dios. Pero hay muchos que no lo hacen por ignorancia. Teniendo todo el conocimiento de que Dios es uno y que uno es un hombre, hacen las cosas que no son para agradar al mundo. Hermano, ¿y cómo vamos a predicar eso? ¿No ve que se nos van los hermanos? ¿No ve que el hermano Julano no trae el diezmo? ¿No ve que el hermano? Y cambiamos la gloria de Dios por las cosas vanas del mundo. Y queremos agradar a los seres humanos y no a Dios. Aprendamos. Si entramos en el reposo es para hacer lo que Él ha mandado, no lo que yo quiera. El primer desobediente se encuentra Caín. Aunque hizo un sacrificio y lo mejor de los frutos de la tierra, fue lo mejor, dijo, ofreció lo mejor, pero no era lo que Dios había mandado. Sus padres se lo habían enseñado y Dios se lo ha enseñado que Él había exigido algo vivo, había exigido sangre como sacrificio de adoración a Dios. Y encontramos que el otro hizo lo que Dios mandó, ofreció un cordero. Dios se agradó del sacrificio del hermano de Caín, pero no se agradó del sacrificio de Caín. No es que Caín pecó, no se agradó Dios. No es que estés pecando porque ofreces a Dios lo que no quiere. Eres obediente a Dios, pero Dios está desagradado contigo.
y te está diciendo todos los días, ve y hace lo que yo mando y quedamos en paz. Eso le dijo a Caín. Mira, el diablo te desea, o ahí está el engañador que te desea como un dulce o como algo delicioso te desea. Ve y haz el sacrificio que te mando y todo arreglado. O de no, ahí están las puertas abiertas y te quieres ir, yo no te obligo. Y miramos que Caín no aceptó el recado de Dios, sino que fue y mató a su hermano. Porque no habiendo más, tiene que aceptar mi sacrificio. No lo hagas. Si alguien está predicando el nombre de Jesús y la verdad, no trates de taparlo. De taparlo para que Dios te escuche a ti. No lo hagas porque no va a servir para nada. Si tú tapas a ese, Dios levanta a otro y tú nunca vas a agradar ante la presencia de Dios. No como grandes grupos religiosos que tratan de tapar con el dinero, pagan para matar, destruir, acabar al otro que se levanta o al que levanta a Dios para decir la verdad. No es de hoy, eso viene del ayer. Los profetas los tomó Dios para dar la verdad a su pueblo. ¿Qué hicieron con los profetas? Hay que matarlos, hay que desterrarlos, hay que acabarlos. Eso está sucediendo hoy en día cuando se levanta alguien a decirle a un pueblo, hay un solo Dios que tiene un solo nombre, y si lo dice correctamente, dijo, estamos graves. Entonces, miremos bien, hermanos, si verdaderamente estamos en el reposo. Si verdaderamente ya dejamos de hacer nuestras obras para hacerlas de Dios. Y estamos luchando para adentrar en el último reposo, en el reposo eterno. Que es el reposo más importante que hay. Porque muchos pudieron de entrar en este por un tiempo, pero se salen. Nosotros debemos estar preparados para entrar en el reposo eterno con Jesús, Rey de Gloria. Amén, Señor. Bendito sea su poderoso nombre. Amén. Así lo importante, hermanos, del día de hoy es que no es un día, o que si fue un día, no fue para hacerlo un ídolo y adorar un día. Es un día para adorar a Dios. Cuando el profeta Isaías empieza su mensaje, le dice, ahora no se adorará a Dios el sábado, como se dice. Se adorará de día en día, de mes en mes y de año en año. ¿Qué? Toda una vida. Usted ha entregado la vida, yo he entregado la vida para adorar a Dios. No es un día. A Israel le pusieron un día. A nosotros es una vida. Esta y la futura. O sea, para siempre y eternamente adorar a Dios. Pero hay muchos que no han entendido. Oiga, ustedes están violando la ley, ustedes no adoran el sábado. ¿Cómo si es toda la vida? No, nosotros oramos sábado, domingo, lunes, martes, viernes y seguimos derecho, porque es la vida para adorar a Dios. Cuando dice Dios, hijo mío, dame tu espíritu, el espíritu es todo en una persona. Nosotros somos un espíritu dotado de un cuerpo, y si damos el espíritu a Dios, ¿qué nos queda a nosotros? Nada en absoluto, somos de Él y para Él. Bendito el nombre glorioso de Jesús. Sí, hermanos, que no se deje amedrentar de los que dicen de que usted viola el sábado. No lo está violando porque es una vida completa. Que usted no adora la Torá o el libro sagrado. El libro no es el sagrado, que tengo que sagrado soy yo. El libro es mi guía para conocer un poco más de la historia, del futuro y del presente. Lo más importante es el espíritu. Cuando tú obedeces al Espíritu de Dios que mora en ti, la vida va bien. Bendito sea su nombre. Amén, Señor Dios. Alabanzas al nombre de Jesús. Amén. Sí, hermanos, que les voy a dejar hasta acá. Y amigos, manos a la obra. Luchemos por seguir adelante, triunfantes en Jesús, por cumplir sus mandamientos, por entrar en su reposo y por estar preparados para el último reposo. Sí, que le vamos a dar gracias a nuestro Señor Jesús, porque Él es bueno y su misericordia es para siempre. Oh, Dios mío.